Queda como moderadora de este gran panel la magistrada doctora Erika Isela Castillo Vega, a la cual recibimos con un fuerte aplauso y queda en uso de la palabra. Muy bien, buenos días. Apreciado auditorio, agradecemos su presencia. Iniciaremos con esta jornada tocando un tema que en definitiva fomenta la cultura laboral: las nuevas formas de trabajo orientadas a la deslaboralización, protección de los trabajadores con los derechos humanos. Sabemos, como hemos visto a lo largo de estas jornadas, que el trabajo es meramente una condición humana y que, por supuesto, derivado de ello, origina la necesidad de normas tendentes a la protección de quienes solo poseen su fuerza de trabajo como modo de subsistencia, por lo que profundizar en el contenido de estos derechos es trascendental. Por otro lado, en el transcurso de esta jornada de trabajo, podremos lograr un conocimiento preciso respecto de la deslaboralización, así como de qué formas de trabajo son compatibles con ellas. Comprenderemos, en todo caso, que esta es una tendencia que ha surgido en el mundo del trabajo y que se visibiliza como una serie de situaciones que escapan a la aplicación total o parcial del derecho del trabajo o de la seguridad social. Por ello, el día de hoy es un privilegio la posibilidad de escuchar las disertaciones que a continuación nuestros distinguidos invitados nos compartirán. Es doctor, licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Dentro de sus actividades profesionales tenemos que es fundador y socio del bufete jurídico Martínez y González y Asociados, asesor patronal y abogado postulante, efectúa actividades académicas, es miembro de innumerables asociaciones académicas, barras de abogados, coordinador de la rama del Derecho del Trabajo en la Asociación Nacional de Doctores en Derechos, ha sido conferencista en diferentes foros nacionales e internacionales, maestro visitante por varias universidades de Iberoamérica. Ahora sí, lo dejamos en uso de la voz, doctor, y bienvenido. Gracias. Quiero agradecer en todo lo que cabe la invitación que se nos hizo por parte del Poder Judicial del Estado de México, directamente por medio de su consejero, el maestro Luis Gerardo de la Peña, también por Martita Monsalve de Cuéllar, a quien tengo el honor de conocerla desde hace muchísimos años, hemos caminado por muchas partes, ¿verdad, Martita? Ella como presidenta de ILTRAS, Instituto Latinoamericano de Trabajo y de la Seguridad Social, también la invitación por parte del licenciado Tomás Natividad Sánchez, no está aquí presente, pero le agradezco mucho esa invitación. Y aparte de eso, pues quiero felicitar a Bernardo, quiero felicitar a Paco, quiero felicitar a Ana, quiero felicitar a Sandra, Sandy creo que le llaman, y a todo el staff de este auditorio, todos los que han estado tras bambalinas y que gracias a ellos se ha logrado en gran parte el éxito de este congreso. Yo he estado los 2 días anteriores y la verdad me siento muy satisfecho de estar aquí charlando con ustedes, porque realmente hemos escuchado ponencias verdaderamente brillantes de grandes jurisconsultos, tanto nacionales como no nacionales. ¿Sí? Saludo con mucho afecto a mi amigo brasileño Domingos Sabios Zainagui. Te quiero mucho, mi querido hermano, desde hace muchísimos años. Bueno, este tema, yo podría empezar a hablar sobre una frase que dijo Néstor de Buen en uno de sus libros, que dijo: el exceso de regulación nos lleva a una desregulación. Y yo creo que eso es cierto, eso es verdad. Una de las cuestiones importantes sobre este tema es hasta dónde estamos ahorita, y de acuerdo con la reforma laboral que aquí ha sido criticada y ha sido aplaudida, que eso es lo importante en este tipo de foros.
Hablaron desde un fracaso hasta que es una gran panacea. Yo lo que les puedo decir, y se los digo de todo corazón, siendo yo abogado empresarial, es que ya está, no se va a cambiar, se va a sumar, tenemos que sumar, tenemos que ser optimistas, porque México merece eso y merece más. Merece que salgamos nosotros de este letargo, sobre todo de las leyes laborales, y para esto pues no hay otra más que, como voy a hablar posteriormente en otro panel, una de las cuestiones más importantes, el cambio de actitud de todos los actores de las relaciones de trabajo, tanto individuales como colectivas, y no solamente de esos, sino también por parte de los litigantes, de los pasantes de derecho, del gobierno en sí. Entonces, esto es viene un nuevo paradigma realmente que nosotros tenemos que solventar, ¿sí?, con el cariño, siendo amorosos de esta rama preciosa que es el derecho del trabajo y las subramas como es el derecho procesal del trabajo. A mí una de las cuestiones que me han criticado, y lo sigo sosteniendo, que yo no estoy de acuerdo que exista todavía la ley de 1970. Estamos hablando de cerca de 50 años, que fue promulgada el 1 de mayo de 1970. ¿Por qué? Porque ha sufrido parches, recontraparches, remiendos sobre remiendos. ¿Y qué pasa? Que en el momento de aplicar la norma, pues estamos sujetos a varias o a muy importantes interpretaciones. Una ley clara, una ley precisa, no tiene por qué ser interpretada. Sin embargo, la de nosotros, sí es antes del 2012, si es posteriormente al del 2012, si es antes de la reforma de este año, de 1 de mayo del 2019, si es posterior, si vienen los transitorios, que cuando empiezan a funcionar, verdaderamente es un problema. Entonces, yo desde antes, cuando estuvo la cuestión del Foro de la Justicia Cotidiana, yo propuse, y algunos compañeros más, que la Ley Federal del Trabajo 70 fuera abrogada. O sea, adiós esa ley, y que se elaborara otra prácticamente dividida en dos, nuestra ley laboral. Son pocos los países que estamos como nosotros. Brasil es una donde está condensada de una manera impresionante todas las leyes. Lo enseñó antier Domingo Sabios, y sacó un directorio telefónico, ¿sí?, con más no sé cuántas normas tiene. ¿Más? ¿De cuántos? ¿1000? No, pues entonces nosotros estábamos más arriba. Nosotros en la ley anterior, o bueno, antes de las reformas, eran 1010 artículos, ahora son como 1100 y pico, y todavía tenemos tiempo para transitorios, que son muchísimos. Lo que yo solicitaba realmente era romper esa legislación, tener un código sustantivo del trabajo, como lo tienen casi todos los países de América Latina, y un código federal de procedimientos laborales, para que ahí se pudiera interpretar esto. Entonces, fue una situación que no fue escuchada, y realmente no se tuvo eco, tanto en los foros, en la justicia cotidiana, en la junta local. Se habló de esto y absolutamente no hubo ningún eco sobre esta solicitud. Bueno, en cuanto a este tema, rápidamente, a mí me llama la atención mucho la cuestión de la estabilidad en el empleo. Para mí, no procesalmente, desde el punto de vista del trabajo en sí, el principio más importante, el principio rector de esta rama del derecho tan hermosa, lo es, sin lugar a dudas, la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, esa seguridad que deben de tener, de contar con un empleo y que nadie se lo pueda quitar, a menos que exista una causa justa para ello. Como decía el maestro de la Cueva, él atinadamente decía, pues la estabilidad, lo que se refiere es la permanencia, esa seguridad que tiene él y que tiene su familia, de contar con su trabajo, y que nadie se lo pueda quitar a menos de que exista una causa para ello. Realmente, gracias a la estabilidad en el empleo, el trabajador
va a lograr tener un patrimonio. Su trabajo prácticamente es el único patrimonio, de ahí la necesidad de conservarlo. Es una aspiración que tiene el hombre que trabaja para lograr ascensos, para lograr mejoras en sus contratos colectivos de trabajo, en sus relaciones individuales con la empresa. Sin embargo, desafortunadamente, en la reforma laboral, y quiero decir, soy optimista y creo en la reforma laboral, y desde ahora quiero felicitar a todos aquellos que desde hace muchos años han estado trabajando sobre las reformas laborales, ya sea del partido oficial en esa época, el PRI, ya sea del PAN, que era el partido opositor, y actualmente pues la iniciativa que prácticamente la hizo el Observatorio Ciudadano. Realmente tiene muchas bondades que hay que aprovecharlas, tiene muchos defectos que tenemos que corregir. Las leyes son perfectibles y hay que hacerlo, ¿sí? Repito, hemos oído aquí disertaciones extraordinarias. Yo he estado los 2 días y verdaderamente estoy muy emocionado por la diversidad de criterios y todos, casi todos con fundamento. Y eso es muy importante porque nos vamos muy enriquecidos sobre esto. Pero hablando de la cuestión de la estabilidad, ahí sí creo que le falla al legislador el poder hablar sobre esto. Miren ustedes, el gobierno anterior, una de sus banderas era la generación de empleos. Entonces decían, no, es que hemos creado no sé cuántos miles de empleos. ¿Y cuál era su detonante? Pues obviamente era las altas en el Seguro Social. Pero jamás se decía que eran trabajos de carácter temporal, número 1. Y número 2, no se hablaba de las bajas. No se hablaba de las bajas, solamente de las altas en el Seguro Social. Y realmente nosotros vemos que los mexicanos en edad productiva, de cada 10 mexicanos, cerca de 6 estamos en las filas, engrosando las filas de la informalidad. Y eso en un país no puede ser. Existen políticas muy importantes sobre el empleo, pero son de carácter temporal. Y yo quiero decirles que pues se tiene que legislar sobre la estabilidad en el empleo. Si bien es cierto que la mayoría de los empleadores no contratan por tiempo indefinido, siendo el principal el gobierno y los empleadores también es que nos falta un poco de criterio para poder hacerlo. Fíjense ustedes, en este país existe la regla general según el artículo 21, el artículo 22, el artículo 20, los contratos por tiempo indefinido, esa es la regla general. Pero hay contratos de excepción, contrato por obra determinada, por tiempo determinado. Hay grupos vulnerables que requieren el trabajo. Gente joven, gente estudiante, gente que no tiene tanta preparación laboral, gente de la tercera edad, madres solteras, etcétera. Tenemos que enfocarnos hacia ellos, definitivamente. Y una de las cuestiones que yo considero que debe de ser, que se debe de explotar, que se debe de legislar, es lo que se llama la contratación a tiempo parcial. Se puede ocupar mucha gente. Y lo hemos visto en algunas cuestiones de alimentos, hemos visto en algunos cines donde se contrata este tipo de gente por tiempo, se contrata por determinadas horas, fijamente. Este contrato se ve en muchas partes de América Latina y son los que van a concentrar mucho tiempo, por tiempo indefinido a este tipo de trabajadores. Me pusieron aquí 1 minuto, es muy difícil,
creo que van a hablar sobre el régimen de subcontratación. Yo solamente quiero dar mi punto de vista sobre esto, rápidamente, ¿sí? La subcontratación, para mí, y se lo digo con toda sinceridad, es una institución noble, es una institución que debe prevalecer, es una institución que en el Parlamento abierto se habló mucho y en el Senado de la República se ha establecido de que hay que legislar sobre eso, algunos manifiestan que hay que quitarla. No, definitivamente no, y no se va a quitar, no creo que se quite, se va a reglamentar. ¿Y por qué no? Porque el gobierno es el principal empleador de este tipo de trabajos tercerizados, número uno. Número dos, es muy importante la tercerización para los aspectos de carácter profesional. Se requieren a veces, por periodos muy cortos de tiempo, gente profesional para realizar determinadas actividades. De ahí que existe la subcontratación. ¿Se ha tirado mucho? Claro, se ha tirado mucho porque se ha abusado. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un fraude a los derechos de los trabajadores, un fraude al gobierno, a los gobiernos. Entonces, por eso es que se quiere decir. ¿Cuál es mi punto de vista? Y con esto termino. Esta participación emergente es, siga la subcontratación, pero, se puede subcontratar única y exclusivamente a aquellos trabajadores que no realicen labores fundamentales ni primordiales en una empresa. Esos tienen que ser de la empresa, esos tienen que estar promovidos por el sindicato. ¿De dónde vamos a sacar esto? Pues obviamente lo vamos a sacar de los objetos sociales, de las escrituras, del objeto social de las compañías, el principal. Todos esos trabajadores tienen que ser de la empresa, ahora llamada beneficiaria. Los demás pueden ser subcontratados en un momento dado, pero obviamente siempre tratando de que sean los menos y luchando porque exista verdaderamente una estabilidad en el empleo. El hombre que trabaja, el hombre mexicano que trabaja, lo merece. Muchas gracias. Al doctor Arturo de la Garza Coleman. Es licenciado en Derecho, especialista en Relaciones Laborales, maestro y doctor en Derecho Laboral, catedrático del Derecho del Trabajo Individual, Colectivo, Procesal y Administrativo Laboral, conferencista, miembro número de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, AC, y miembro de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo. Lo dejamos en uso de la voz. Bienvenido, doctor. A los alumnos de esta distinguida institución, muchísimas gracias por permitirnos su casa. La doctora Marta Monsalve, mi querido maestro, muchas gracias a todos, muy buenos días. Para nosotros es un problema el día de hoy porque pues, nos pusieron de teloneros de 3 rockstars que están aquí presentes y uno está acá arriba, que estoy seguro que nos darán una increíble ponencia un poco más adelante, entonces procuraremos no aburrirlos, cuando menos, no mucho. El tema de la subcontratación, la ventaja de esto es que pues, puedo diferir en parte con mi socio, que es el doctor Arturo Martínez, en algunas circunstancias. Me voy a referir a los jóvenes abogados. Creo que estamos en el momento de romper paradigmas. Hay situaciones que podrían ser parte de los cánones laborales con los que nacimos todos, los traemos tatuado en el ADN los que nos dedicamos a esto, pero hablar de permanencia en el empleo, inamovibilidad, participación de utilidades, yo creo que es momento de empezar a analizar estos procesos de otra manera, con otros ojos. Me explico. La subcontratación es una figura que no existía en nuestra materia. En 2012 apareció, abrieron el abanico, abrieron el acordeón, aparecieron 4 nuevos artículos y nuestros legisladores pretendieron conceptualizarla. El problema del proceso que ellos realizaron, bueno, esto no, aparentemente, aquí está. El problema es que, a mi forma de ver del origen, nació mal la figura, no está bien conceptualizada. Se habla de la subcontratación
como algo que es ajeno a las actividades primarias de la empresa, y a mi forma de ver es exactamente lo contrario. En algún foro presenté una pequeña ponencia en la cual ponía el ejemplo de que la subcontratación en casa se da cuando la esposa nos pide sacar la basura. ¿Ok? Todo está bien, hasta que yo le cedo esa obligación a mi hijo, ¿verdad? Pero el problema es que le voy a pagar por ello. Eso, mis queridos amigos, se llama subcontratación. De otra forma estamos hablando de otro tipo de relación. Si una empresa está contratando servicios que no le son propios y no le son afines, simplemente los está contratando. ¿Por qué todo lo queremos encuadrar en esa figura? A mi forma de ver es incorrecto. Y de ahí es de donde provienen precisamente todos los problemas de la interpretación de la norma. Ahora bien, el gobierno federal se ha cansado de tratar de estructurar esta figura y le ha puesto candados a los patrones y les ha dado manazos. ¿Cuál fue el primero? En 2012 dice la ley: si te portas mal y no tienes precaución de lo que hace la empresa que tú estás utilizando para subcontratar, vas a ser considerado patrón sustituto. Decía Lucero, y si finalmente el patrón que está contratando a los trabajadores cumple con todos los requisitos, ¿en qué me afecta? Segunda llamada, seguro social. Si no lo haces bien, vas a pagar las cuotas y te voy a pasar a ti el costo. Y sale Lucero otra vez y otra vez no pasa absolutamente nada. Y ahora la tercera, pues la Secretaría de Hacienda levanta la mano y dice: yo también puedo opinar y creo que debemos de poner un poquito de orden en esto. Entonces el castigo es: si no lo haces bien, no te voy a permitir que hagas deducibles los pagos. Ah, caray, ahí sí ya como que empezó a doler un poquito el asunto. Pero al final de la historia, si la empresa que está haciendo el proceso de subcontratación cumple con todos los requisitos y es una subcontratación de veras, ¿en qué nos afecta? Si la subcontratación es la que define el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, entonces mi pregunta es: si yo contrato una empresa para que me auxilie en lo que yo hago, ¿qué figura es? ¿De qué estamos hablando? ¿Sería otra cosa? ¿No es subcontratación? Entonces ya la canalizamos por otro lado porque no cumple con esta forma de argumentación jurídica. Yo creo que no, yo creo que es exactamente lo contrario. La subcontratación es ceder lo que uno hace a favor de otro para que nos auxilie, para que nos ayude, para que nos apoye. Abogados, si a ustedes les cae mucho trabajo y necesitan que alguien los auxilie, se van a apoyar de otro despacho. Eso es subcontratación. Y aquí tengo amigos que nos han apoyado en eso durante muchos años. Entonces, si eso es la subcontratación real y esta es la definición en antítesis, bueno, pues entonces estamos en un problema de interpretación. Bien, la ley laboral, en el artículo 15b, y perdón, no soy codiguero, no quiero abrumarlos con estas situaciones, presenta 3 condiciones particulares para que se dé la subcontratación, y si se dan cuenta y siguen la plática que les estoy dando, es exactamente lo contrario. Esto es una contratación, no es una subcontratación. No es poner el término nada más, es quitar el prefijo y entender lo que estamos haciendo. Ahora bien, en este punto aquí es donde se rompe el paradigma. ¿Vamos a subcontratar o vamos a contratar? Bien. Las leyes, decía uno de mis maestros, son adecuaciones normativas, nada más del entorno vigente. Vamos a hacer leyes en base a lo que estamos viviendo en este preciso momento de la historia. Así funciona. Todo lo demás se llama evolución legislativa y poco a poco las leyes se van modificando y se van adecuando a los entornos actuales. Hoy ya no les interesa a nuestros queridos amigos millennials la estabilidad en el empleo, ya no es un tema, ¿sí? Ellos quieren relaciones fugaces, relaciones rápidas. ¿Por qué tenemos que amarrar a los patrones a que se casen eternamente con alguien? Pues hasta las parejas se pueden divorciar. Nada más que decía el maestro Néstor de Buen, creo, que era más fácil divorciarse en México que separarse, que terminar una relación de trabajo. ¿Será cierto? No lo sé. En cuanto al artículo 15b, y este es el punto toral, ya alguien se preocupó porque la relación del contratante y el contratista, de acuerdo a este nuevo proceso a estos nuevos criterios de subcontratación que nacieron en el 2012, se estableciera por escrito, cosa que se me antoja correcta. ¿Y dónde queda el trabajador? El contratista y el contratante toda la vida se van a poner de acuerdo y ellos van a manejar sus relaciones y van a decidir qué hacen y por qué lo hacen, cuándo empiezan y cuándo terminan. ¿Y dónde está el trabajador? Yo creo
que la subcontratación es una figura que ni siquiera debería estar contemplada en la legislación laboral. Es una relación de corte mercantil entre dos entes comerciales, punto. ¿Sí? El trabajador no juega en esta toma de decisiones, el trabajador no sabe quién es su patrón, no sabe quién es su empleador. Y ante esta disyuntiva, pues, toda la vida va a vivir con un espejismo. Es más, existen muchas empresas, y todos lo sabemos, tristemente, cada 3 o 4 meses cambian de patrón al trabajador. El trabajador ni se enteró con quién empezó y menos con quién terminó. Todas estas novedades se da cuenta cuando lo despiden al final o cuando tiene una problemática con alguno de su cadena de empleadores, ¿no? con sus patrones. Bueno, el artículo 15C, y otra vez no estamos en cátedra, precisamente es para, estos son los sustentos que le dieron origen a la figura de la subcontratación en materia laboral, establece cosas similares, pero señala, deberá de ser cumplido a través de una unidad de verificación. Lo chistoso de la subcontratación es que nuestro gobierno federal, al no contar con la capacidad de inspección de estas empresas, le aventó la pelota a los empleadores. Entonces los amenazó, y si tú no cumples con verificar a quién estás contratando, tú vas a adquirir todas estas responsabilidades. Eso está muy bien, adelante, qué bueno, que así sea. También el patrón debe de verificar con quién demonios se está metiendo. El problema es que esta obligación es del gobierno. Si yo tengo una escuela, si yo quiero poner un banco, si yo quiero poner un hospital, si yo quiero poner prácticamente cualquier establecimiento de cierto corte, debo de tener una certificación por parte del gobierno. Y los subcontratistas no. Yo nada más voy con un notario, creo una empresa de subcontratación y ya, y vamos a darle adelante, ya vamos a poder trabajar. Y entonces, todas las simulaciones y todas las cosas malas, ¿quién me las va a supervisar? ¿Qué sucede si el gobierno federal certifica el buen funcionamiento de estas empresas y de esa manera serán las únicas con las que las empresas podrán contratarse? ¿No sería una solución a corto plazo? ¿No sería algo más sencillo? Ya sabemos, ya tendríamos un catálogo de empresas certificadas que nos permitirían trabajar. Eso sería por una parte. Sin embargo, no perdamos de vista una situación. El maestro Loyo no está muy de acuerdo con esto que voy a decir, pero yo creo que la subcontratación es una figura que nace primordialmente con una intención: evitar el pago de participación de utilidades. Esa es la realidad. Prácticamente cualquier empleador, cualquier abogado que nos dedicamos a esto, es la consulta que nos hacen: ¿cómo le hago para no pagar utilidades? Ya nosotros los grandes abogados, pues muy fácil, mete una subcontratista. No, no es una solución. Yo creo que le estamos dando al traste a la medicina y no a la enfermedad. Quitemos la participación de utilidades y por favor no me vayan a aventar nada. La participación de utilidades es un fenómeno que en México se genera por 3 circunstancias: una empresa productiva, una mala estrategia financiera y un pésimo contador. Si juntamos esos 3 elementos, vamos a tener que pagar utilidades. De otra forma es una ficción, porque la realidad nace por un procedimiento fiscal que nada tiene que ver con el tema laboral. El trabajador hoy por hoy no sabe siquiera si va a tener o no utilidades. El trabajador hoy por hoy no tiene idea si a consecuencia de que una empresa en Filipinas quebró, su empresa en México va a dejar de tener esas utilidades. Entonces cambiemos el paradigma. Vamos a quitar, esa es la sugerencia, vamos a quitar la participación de utilidades y vamos a generar un aguinaldo cierto y real en junio, que es cuando la gente necesita más dinero. Tenemos periodos de vacaciones y escuelas y una serie de cosas. Cuando menos el trabajador tendría la certeza de que tiene un pago efectivo en un momento determinado del año y no la ilusión de que tal vez mañana, si al señor López Obrador o al señor Trump se les ocurrió amanecer con una idea rara, pues cambiaron los conceptos fiscales, cambió la fiscalización de la empresa y por ende vamos a quebrar y no vamos a tener utilidades a pesar de ser muy exitosos. Y la siguiente, para terminar de amarrar esta situación, a título de sugerencia, es prohibir con todas sus letras el uso de empresas huecas, y entendiendo por empresas huecas todas aquellas empresas que trabajan, producen, facturan, generan ingresos, pero que no tienen un solo trabajador a su servicio. Y muchos de los que están en este escenario, aquí en este auditorio con nosotros, saben perfectamente de qué empresa estoy hablando. Están en todos lados. Es más, tal vez trabajen algunos de ustedes para ellas. Y trabajan en la empresa de servicios. ¿Por qué? Porque la empresa productiva, permisiblemente por medio gubernamental, puede trabajar sin mayor problema, puede tener ingresos, puede sacarlos del país
¿Y dónde quedan las utilidades de nuestros trabajadores? Si es que las vamos a cuidar. El gobierno se ha preocupado por fiscalizar a las prestadoras de servicios, pero con efectos recaudatorios, y se les olvidó que en la figura también juega el trabajador. Entonces, creo que es obligación de todos nosotros, y miren que soy abogado de corte empresarial, pero creo que es obligación de todos nosotros ya romper con ese paradigma, emitir uno nuevo y tratar de darle certeza y seguridad a nuestros trabajadores bajo esta nueva óptica. Con eso terminamos. Muchísimas gracias, son ustedes muy amables. Muchas gracias, doctor de la Garza. Tendremos la participación del maestro Jorge Antonio Loyo Pérez. Respecto de su currícula, diremos que es licenciado en Derecho por ENEP Acatlán y maestro en Derecho por el Instituto de Posgrado en Derecho, y concluido también el doctorado en Derecho Laboral en la misma institución. Es especialista en relaciones laborales, socio fundador y administrador del despacho Espinosa de los Monteros y Loyo, organismo que patrocina a trabajadores y patrones en conflictos de carácter laboral, asuntos de materia laboral individual. Miembro de la Barra Mexicana de Abogados, asesor de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México, Unión de Obreros de las Artes Gráficas, Confederación Obrera Revolucionaria. Bien, se ha desempeñado como docente de diversas materias jurídicas en la Universidad Iberoamericana Plantel Santa Fe y en la FES Acatlán de la UNAM. Dejamos en uso de la voz a nuestro distinguido panelista. Muy buenos días. Antes que nada, quiero agradecer a Luis Gerardo de la Peña, a mi queridísimo compañero de la FES Acatlán, a Francisco Martínez, alias El Pacote, y desde luego a nuestra moderadora, a la magistrada Erika Isela Castillo Vega. Gracias. Gracias a todos ustedes por estar en este lugar y tenerme la paciencia en este Congreso Latinoamericano y quinto Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. El tema para el que me invitaron, y voy a hacer el mismo tratamiento, me voy a meter de lleno al tema, son las nuevas formas de trabajo orientadas a la deslaboralización. Desde que me invitaron, tuve el propósito de hablar de uno de los temas más importantes del derecho del trabajo. ¿Cuál es este tema? La relación de trabajo. La relación de trabajo es el edificio en el cual se monta toda la estructura de los derechos laborales. Sin relación de trabajo no existe nada. Existe la autonomía de la voluntad y no existe estos esquemas de protección. Les pongo en esta lámina la importancia de esta relación de trabajo que tiene que ver con esta agenda de la ONU, que trasciende a la ONU, más allá de la OIT, cuáles son los objetivos del desarrollo sostenible y una oportunidad para América Latina y el Caribe. Y parte del tema es el trabajo decente. No hay trabajo decente donde no se reconoce la relación de trabajo. También la recomendación 204 de la OIT, que habla de esta transición de la economía informal a la economía formal. Es muy importante reconocer que parte de lo que está oculto en estas relaciones informales, en la economía formal, es la relación de trabajo. Es un tema trascendente. Yo creo que hay una necesidad actual de abrevar a estas fuentes originales de lo que es la relación de trabajo. Tenemos que revisar, repensar, recrear y extraer para afrontar estos nuevos retos. Tenemos que volver al inicio de lo que es esta relación de trabajo. El derecho al trabajo tiene la necesidad continua de estarse justificando. Estas son ideas del doctor Villasmil Prieto y de César Carballo. En este tema concluimos que la OIT en el 2006 llegó tarde e incompleto a definir este concepto. No tenemos un solo tratado internacional que hable de lo que se debe comprender como relación de trabajo. Sin embargo, y México, olvídense, México está perdido, está
sin conciencia de la importancia de esta recomendación, que es una recomendación independiente, la 198, que habla precisamente de la relación de trabajo. En Venezuela y en Argentina, con el doctor Arturo Bronstein y con muchos tratadistas y la misma jurisprudencia venezolana, igual que la española, abordan este tema de la existencia de la relación de trabajo. Y sobre todo esta parte que nosotros presenciamos, que es un encubrimiento, sin meterme a la subcontratación porque es un tema per se. Una de las formas de encubrir, de disfrazar una auténtica relación de trabajo es precisamente la subcontratación, que es la parte laboral de esto que se ha denominado como outsourcing o externalización, que es un nuevo modelo de producción. Dentro del paradigma de la subordinación, y digo paradigma porque realmente la subordinación existe también en las contrataciones civiles y mercantiles. Hay cierta subordinación sobre lo que el que va a prestar el servicio, el contratante y el contratado. En materias civiles y mercantiles hay una cierta subordinación, pero yo creo que la parte más importante es encontrar que este test de laboralidad que está inmerso en esta recomendación, que nosotros como miembros de la OIT estamos obligados a respetar, ya sé que no es vinculatoria como los convenios y que no puede existir un mecanismo de supervisión, pero es el único elemento de la Organización Internacional del Trabajo que aborda y nos plantea un problema muy importante, la relación de trabajo típica que pues, ha dejado de estar de moda, se han encontrado una serie de mecanismos para ocultarla, para disfrazarla y ha perdido terreno frente a las relaciones de trabajo atípicas, que es parte del tema de esta exposición. Aquí la subordinación, son ideas del queridísimo doctor Marquet, que lo vi por aquí también exponiendo. La subordinación implica un sometimiento del trabajador al patrón en 3 aspectos fundamentales. Esta es una de las partes más importantes. Si nosotros no entendemos este concepto básico, pues no vamos a saber lo que es la relación de trabajo, ¿sí? Sujetamiento jurídico respecto de que el cual, como dicen nuestros artículos 134, fracciones tercera y cuarta, la facultad de ordenar y la necesidad del trabajador de obedecer. El económico, pues depende del trabajador del patrón. Y finalmente, que el trabajador esté sujeto al desempeño de trabajo a instrucciones más o menos precisas. Esto se puede flexibilizar. También debo de tomar en cuenta que uno de los grandes problemas de nuestro país, de México, es que no existe de facto una inspección de trabajo real. Y este tema de la inspección de trabajo con relación al reconocimiento de la relación de trabajo de la existencia es jus fundamental. ¿Qué significa eso? Que pues, no puede aplicarse nuestro famosísimo artículo 123 constitucional si no se puede verificar a través no solamente jurisdiccional, sino a través de la inspección de trabajo, estos presupuestos, estos indicadores, y también vamos a hablar de estos desenfoques. ¿De qué estoy hablando? De la técnica del test de laboralidad. Curiosamente es el producto de mi trabajo terminal del doctorado y que no he presentado y por eso pues, sigo siendo maestro, ¿no? Pero el propósito de este trabajo es precisamente entrarle al detalle fino de cómo deslindar una relación de prestación de servicios que podría ser desde otra perspectiva, civil, mercantil o cualquier otra, de una relación auténtica laboral. En pocas palabras, la existencia, si a mí me preguntaran, igual que a otros grandes especialistas del derecho fundamental del trabajo en materia internacional, ¿cuál es el tema más estratégico, más importante? Es precisamente la existencia de la relación de trabajo. Y el objetivo estratégico tiene que ser la inspección laboral. Déjenme decirles que tengo conocimiento que en materia federal existían, no sé si ya los dieron de baja a todos, cerca de 400 inspectores de trabajo. Bueno, estudiando este tema y basándome en los estándares internacionales que la OIT produce, resulta que en Europa existe un estándar en el que se requiere un inspector de trabajo por cada 7.300 trabajadores. Existen otros estándares mucho más exigentes, pero esa es la media europea. Esto quiere decir que si tenemos casi 20 millones de trabajadores registrados en el Seguro Social, requeriríamos por lo menos 2.750 inspectores.
En México vivimos en un esquema de gatopardismos. Nos enseñaron hace mucho tiempo, apartándose de esta parte filosófica del realismo jurídico norteamericano y del norte de Europa, en el que aquí vivimos de las apariencias, ¿sí? Obedézcase, pero no se cumpla. Y desde ahí traemos ese pesar en el que nuestras normas no son reales. Aquí la parte importante, si queremos y podemos hacer un cambio importante en nuestro país, en este proceso de reformas laborales, tenemos que abordar este tema. ¿Y en qué consiste este tema? Pues precisamente en revalorar esta parte importante de la inspección. Es, por cierto, uno de los tratados internacionales más importantes que no tenemos ratificados, es este famoso convenio 81 de la inspección de trabajo, ¿verdad? Donde de alguna forma dice que estará encargado de velar por el cumplimiento de las normas legales. Nuestro sistema jurídico tiene finalidades, tiene características y, muy importante, tiene principios. Y uno de los grandes principios que están detrás de la aplicación de las normas de trabajo es el principio protectorio. Este principio sin el cual no se justifica o no se entienden las relaciones de trabajo. También la recomendación 198 de la OIT, esta a la que me refiero, que ni nuestros magistrados, ni nuestros ministros de la Suprema Corte, ni las autoridades administrativas, ni la Inspección de Trabajo toma en cuenta, en su primer considerando establece que la legislación nacional, así como los convenios colectivos, ofrece una protección vinculada a la existencia de una relación de trabajo entre un empleador y un empleado. Desde luego, sobre normas internacionales de trabajo pertinentes, se requiere una formación de este perfil, de este inspector, que conozca estos detalles del test de laboralidad. Un inspector que no lo pueda engañar la parte superficial de las formas, que pueda atender a este principio también que se llama de la primacía de la realidad, ¿sí? Una de las normas que establece esta recomendación 198 es que existan medidas para garantizar el cumplimiento y la aplicación de la legislación relativa a la relación de trabajo. ¿A través de qué? De la inspección del trabajo. Platicaba con Arturo de la Garza un poco, llegamos aquí desde las 8 de la mañana y platicábamos que gran parte de los problemas es que la inspección de trabajo no goza de esa facultad para dirimir si existe o no la relación de trabajo. Yo creo que es importantísimo que los inspectores del trabajo puedan rascar como prevención la simulación de esta relación, que además encuentran muchísimas formas, entre ellas la subcontratación o el outsourcing, ¿no? Tiene que haber, dice la recomendación 198, mecanismos que permitan asegurar el cumplimiento de la legislación nacional, asegurando el reconocimiento y el cumplimiento de las relaciones de trabajo. Y esta es la parte importante, este es el reto, el verdadero reto, dotarse de un sistema de inspección adecuado y apropiado para extender la cobertura del trabajo a todos los lugares de la economía informal. ¿Sí? Nuestra Constitución tiene este principio protectorio. Todo el artículo 123 está enfocado a este tema, a la primacía de la realidad, a la protección, a que las normas relativas a los derechos humanos, como son los laborales, sean interpretadas y aplicadas correctamente. Nuestra Ley Federal del Trabajo, en el artículo 18, establece este otro principio, que es parte del principio protectorio, que es la interpretación más favorable. Este es parte de los propósitos de nuestros artículos 2 y 3 de la Ley Federal del Trabajo, donde debe de prevalecer. En el campo jurídico sustancial, el rasgo característico de la relación de trabajo es la subordinación, que ya les comentaba que tiene esos 3 planos. Sin esta subordinación, que dice en algunas partes el doctor Villasmil Prieto que es un paradigma, que lo que aparentemente parece indispensable la relación de trabajo, como es la subordinación, puede no serlo, y este principio protectorio está en conjunto con otros 2 grandes principios, que es el principio de la primacía de la realidad y el principio protectorio de la presunción de la existencia de la relación de trabajo. Al acudir a este principio protectorio, tiene que haber una igualdad material, una igualdad real, una injerencia estatal. Sin la injerencia estatal sucede lo que nos viene y nos ha venido sucediendo. En los últimos 6 años de la anterior administración no se practicó una sola visita de inspección para comprobar la subcontratación. Y nos queda clarísimo que estas medidas
vamos a decir, superficiales, no profundas, que están en el artículo 15A de nuestra Ley Federal del Trabajo para condicionar la eficacia de la relación de trabajo son insuficientes. Tenemos que hacer un análisis más profundo, ¿sí? Tiene que haber un componente que tiene que ver con la inspección de trabajo. Si no hay inspección de trabajo, estamos perdidos, ¿sí? La relación de trabajo, ustedes ya saben cuáles son los presupuestos, ¿no? Los clásicos: trabajador, patrón, la prestación de un servicio personal subordinado a cambio de un salario. No existe duda en eso. Es curioso porque dice la recomendación 198 que los miembros pueden considerar la posibilidad de definir las condiciones que determinan o no la existencia de la relación de trabajo. En este caso, yo lo que trato de insistir es que tenemos que acudir a lo que se llama el cúmulo indiciario, al haz de laboralidad al que se refiere Bronstein, y que en esta recomendación 198 apuntan con mucho detalle. ¿Cuáles son los indicadores? Los indicadores que tienen que ver con la ejecución del trabajo. Estos son los que determinan de una manera fina si hay o no relación de trabajo. A la primacía de la realidad, no a la parte teórica, no se le puede engañar. Lo que es y no se puede cambiar esa naturaleza. ¿Cuáles son estos indicadores que tienen que ver sobre la ejecución del trabajo? Las instrucciones y control del beneficiario. Es curioso porque ahora el contratante exactamente hace eso, ¿no? Hay una doble subordinación. La integración en una organización ajena, la famosa ajenidad. La empresa y patrono, que no son conceptos idénticos. Tocaba este tema mi querido doctor de la Garza, y yo le decía que yo no estoy de acuerdo porque la empresa tiene que ver con la actividad que se realiza. El que es titular de la actividad, ese es el patrón. Lo demás son simulaciones y triangulaciones. No hay que engañarnos. Esta parte de la avaricia para no distribuir riqueza y no pagar utilidades es un absurdo. Hay que obedecer a nuestra Constitución. La Constitución prevé la obligación de distribuir riqueza a través de este mecanismo social que son la participación de utilidades. Yo propongo que no exista empresa que no contribuya en ese porcentaje aunque no tenga trabajadores, y se va a acabar con el pretexto. Y que esta cantidad, si no existe un trabajador beneficiario, se destine a estos esquemas de rentas básicas, o a los esquemas de seguro de desempleo, o al fortalecimiento de la seguridad social. Que no exista empresa que, aunque no tenga aparentemente trabajadores, tenga que contribuir con esta obligación, para que ya no exista ese tema de avaricia, de no contribuir. Es obligación de los patrones constitucionalmente distribuir la riqueza. Tenemos un país que tiene una pérdida adquisitiva en los últimos 30 años del 85% del poder adquisitivo de todos los trabajadores, según la CEPAL. ¿Por qué privarlos de esta distribución de la riqueza? Vil avaricia. Yo creo que sí existe, ¿no? La otra, la exclusividad. De uno de los factores que encontramos como indicadores en el test de laboralidad de la existencia es la exclusividad, la ejecución personal, que siempre va aparejada con el trabajador, que lo único que tiene es su fuerza de trabajo. Desde luego, claro, con sus adecuaciones a la modernidad, a las comunicaciones y a las tecnologías, un horario y un lugar de prestación de servicios. La permanencia. Oigan, ¿de quién son las herramientas y materiales y maquinarias? De quien está interesado que resulte bien el trabajo, del dueño de la empresa, ¿sí? También hay otros indicadores hay otros indicadores, gracias. Hay otros indicadores que determinan la existencia de un vínculo laboral. La periodicidad del pago, la dependencia económica, las prestaciones en especie, las facilidades, la retribución de los descansos y desde luego, ¿quién asume los riesgos? Pues el patrón, ¿verdad? Aquí hay todavía un concepto adicional, que esta parte de las relaciones encubiertas, pues nada más hay que quitarle el disfraz de conejo y va a salir el pato con membranas entre las patas, con el pico naranja, y va a hacer cuac y se va a caminar de lado. Vienen otros temas muy interesantes que son la ambigüedad objetiva de las relaciones de trabajo, donde la realidad presta o se permite algunas dudas sobre si hay o no una relación de trabajo. Y para esto hay que básicamente utilizar todos estos mecanismos jurídicos para encontrar la verdadera naturaleza, ponderando
ponderando todos estos temas de ejecución del trabajo. Para concluir, déjenme decirles que resulta prácticamente imposible esconder un vínculo laboral si se aplica la presunción de la relación de trabajo, que por cierto la segunda sala de la Suprema Corte, en una decisión asombrosa, estableció que cuando se niega una relación de trabajo y se alega la existencia de un vínculo de sociedad, se está esgrimiendo una negativa lisa y llana, lo cual, de acuerdo a lo dispuesto por esta recomendación, es un absurdo. Pero la presunción de la relación de trabajo, más la primacía de la realidad, más esta condición de que se trata de encubrir estas relaciones de trabajo, nos permite encontrar la verdad. Señores, para conclusión o para terminar, no existe derecho del trabajo si no existe la relación de trabajo. Entonces, la misión principal es imponer a nuestro sistema jurisdiccional y a nuestro sistema administrativo la facultad de aplicar este test de laboralidad. Yo recibo con mucho agrado la reforma del artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo, en su fracción 14, donde establece como una condición nula el encubrimiento de las relaciones de trabajo, y que agradezco a mi querido amigo Arturo Alcalde, que yo creo que puso un dedo ahí mágico para que se estableciera esta hipótesis que abre la puerta a algo que no le gustaba a nuestras autoridades jurisdiccionales, que de repente se prestan a la simulación. Y desde luego que no tienen como arma la inspección de trabajo, el encubrimiento de las relaciones de trabajo y su clarificación a través del test de la laboralidad. Muchísimas gracias. Agradecemos la presentación del maestro Loyo Pérez. Pues ha sido bastante significativo todos los argumentos que nos han vertido cada uno de nuestros conferencistas. Como conclusión, rápidamente nos llevamos, señores, muchas gracias de antemano. Por parte del doctor Martínez y González, en lo medular establece que la reforma laboral merece una oportunidad. Debemos generar un cambio de actitud de los actores de las relaciones de trabajo, de los postulantes y de todos aquellos que las rodean. Que un principio autoral del derecho del trabajo es la estabilidad de los trabajadores en sus empleos y que la subcontratación es una institución noble, empero debe ser reglamentada. Respecto de los argumentos que atinadamente virtió el doctor de la Garza, nos dice y nos revela que desde su perspectiva, la subcontratación nace con una intención de evitar el pago de participación de utilidades, que la subcontratación es un fenómeno que se debe reconsiderar para que se convierta en una herramienta eficaz de apoyo y de construcción de nuevas relaciones de trabajo. Por su parte, el maestro Loyo Pérez nos dice que el tema más trascendente de la materia del trabajo es el reconocimiento de la existencia de la relación de trabajo. Ese es un punto primordial, es el punto primordial de los derechos humanos laborales, es el cimiento del edificio del mundo del trabajo. También nos hace hincapié en que debemos de atender a la recomendación 198 de la Organización Internacional del Trabajo e implementar un sistema de mecanismos de inspección adecuado y eficaz, y que debe extenderse a la economía informal. Pues de antemano agradecemos la participación de nuestros panelistas. Siéntanse en su casa, tienen nuestro reconocimiento. Brindémosles un fuerte aplauso, por favor. Gracias, panelistas. Con la enseñanza de mi escuela judicial.